Primero voy a leer yo el diálogo, ambos. Son dos diálogos distintos, el diálogo verde y el diálogo naranja. Ustedes van a elegir qué diálogo van a querer hacer. Y vamos a ir bien. Son muy simples, son introductivos, un poco para poner en práctica la cuestión de la entonación y también la pronunciación correcta de algunas consonantes o sonidos de japonés. Así que vamos a empezar con la primera, el verde. Konnichiwa, konnichiwa, genki desu ka? Genki desu. Mata ne. Sayonara. El amarillo. Ohayo, ohayo, daijoubu. Hai, daijoubu desu. Mata ne. Sayonara. En ambos diálogos hay la traducción al lado en español y vamos a intentar ver bien, ¿no?, la entonación correcta de cada palabra. ¿Mm? ¿Quién quiere hacer el verde? Minasan. Vayan alzando la manita aquí en la aplicación y yo los anoto. Ceci y Frida. Vamos a empezar con Ceci y Frida. Sigan dejándola levantada, por favor, así los voy llamando. Ay, Ceci, inicias tú. Frida a partir de la segunda línea. Diálogo verde. Dosa. 元気ですか Adelante. Entonces tengo que leer el naranja. ¿No? Es siempre el 元気です verde. か Ok. Konnichiwa. Te toca, es uno y uno. Ah, sí. Konnichiwa. Mm. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Ujú. Mata ne. Sayonara. Ay, sayonara. Moichido, una vez más. Sayonara. Ok. Sayonara. Y desu ne. Bien, arigato. Tenemos a Lorena San y a Jessica. Hagamos el naranja ahora, por favor. Inicia Lorena, primera línea. Ok. Ohayo. Ohayo. Daijoubu? Hai. Daijoubu desu. Mata ne. Sayonara. Y desu ne. René San y Kevin. Ah, no, perdón, Kevin lo había levantado, pero no sé si puedes utilizar tu micro. Sí, sí puedo. Sí, ok. Dozo, onegaishimasu. El verde. Inicia René. Konnichiwa. こんにちは。Genki desu ka? 元気です。 Mata ne. さよなら。 Atentos que el su de Genki des, ¿no? No se lee la U, ¿no? Como lo habíamos explicado un poco también en la clase, hace un par de clases, creo. Entonces, cuando tenemos la U ahí al final, pues no vamos a intentar leerla, ¿vale? Tenemos que dejarla ahí un poquito de lado. Es des, nada más. ¿Hay? Sabrina-san, ¿y quién más? Creo que los demás ya leyeron. Ay, Sabrina y Dulce. Sabrina, inicias la primera línea y Dulce a partir de la segunda del diálogo naranja, por favor. Ohayo. 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 Daijoubu? Daijoubu? Hai. Daijoubu desu. Mata ne. Sayonara. So this. Solo recuerden para todos que la pronunciación de la J, en este caso aquí, ¿no? Que vemos, es fuerte. No es daiyo, sino daijo. Daijobu. Y la B también suele ser fuerte. Ay. Daijobu. Minasan, todos, por favor, repitan. Daijoubu? Daijoubu. Ay. Daijobu. Daijoubu. La O larga. Daijobu. Daijoubu. Ay. Ides. Ides ka. ¿Alguien más que quiera leer? ¿No? ¿Ya todos participaron? Vamos a intentar ver bien
intentar ver esta parte de la pronunciación, ¿no? Que es muy importante en este contexto. Al inicio del curso vamos a prestarle mucha atención a esta parte para que no quede ningún inconveniente, ninguna duda, ¿no? Si alguien tiene algún comentario respecto a algo que no entendió por qué se lee así, este es el momento. ¿Los escucho? Si tienen alguna duda. Same. Oh, Sí, adelante. sí tengo una duda. Aquí ¿es Genki o Genki o Genki? Genki. Genki. Ujú. Ok, Como si hubiera una gracias. U ahí, ¿no? Ujú. Gracias. ¿Sabes? De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Mm. Entonces vamos a intentar ver también la siguiente diapositiva, ya que estamos. ¿Ok? Una parte importante que hay que tener muy en cuenta es también la parte de la sintaxis cuando se estudia japonés, porque hay muchas diferencias respecto al japonés y al español. Además del modo de escribir, también es el orden de los elementos que componen una frase. Por ejemplo, aquí tenemos la frase en español: yo como una manzana. ¿Mm? Yo como una manzana es la frase típica, ¿no? Que se enseña a los estudiantes que aprenden nuestro idioma, y con esa se usa también la parte de explicación sintáctica. Ahora, yo como una manzana se compone en español de sujeto, que sería yo, verbo, que es como, y objeto, una manzana, como podemos observar. Entonces, esto en lingüística se le conoce como un idioma SVO. No, el español es un idioma SVO, el francés es un idioma SVO, toda la mayoría de idiomas romance son idiomas SVO, con ese orden sintáctico. ¿Qué sucede con el japonés? Con el japonés es que vamos a ver cómo la sintaxis es compleja y distinta respecto al español, porque la misma frase traducida al japonés quedaría: Watashi wa ringo o tabemasu. Watashi wa ringo o tabemasu. Y aquí vamos identificando elemento por elemento. El primero es watashi wa, que sigue siendo el sujeto. Pero el segundo ya no es el verbo, sino el objeto, ringo, que es manzana en japonés. Y el verbo está al final de la frase. Tabemasu, taberu, comer. Watashi wa ringo o tabemasu. Sujeto, objeto, verbo. Hablando de esta particularidad, nos damos cuenta que el idioma japonés es un idioma que se le conoce como SOV. O sea que el orden es distinto al del español, y por ende, la gran mayoría de veces, el verbo lo vamos a encontrar al final de nuestro enunciado, al final de nuestra frase. No va a ser como en español, que lo encontramos en la mitad. Esa es una O información sea, muy importante. si nosotros lo leemos, entonces sería yo manzana como. Exacto. Si quisiéramos traducir literalmente eso, sí. Lo que está escrito allí, watashi wa ringo tabemasu, sería tal cual: yo manzana como. Un poco como el maestro Yoda de Star Wars. ¿Ok? ¿Y el ska? ¿Y de esto significa se entendió? ¿Está bien? Ay, Hai. Arigato. Hai. Esto es importante, ¿no? Muy importante, porque les puede ayudar a entender mejor cómo se comporta el idioma, y asimismo a entender más fácilmente las frases que podemos ir encontrando. Entonces, no es solamente algo que así, que hay que aprender, bueno, es sintaxis, ¿no? ¿Qué me importa? No, atentos, porque créame que les va a servir muchísimo. Si esto lo comprenden, o al menos lo tienen en cuenta desde el primer periodo del curso, pues no creo que vayan a tener ningún problema en cuestión de... no vayan a tener ningún problema en cuestión de comprensión más adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta respecto a esto? No. No. ¿No?
Ay, hasta ahora todo bien. Perfecto. Esa es una parte que, bueno, todo esto lo van a encontrar en las diapositivas ahora que se las publique, pero me gustaría que ya lo vayan apuntando y teniendo bien en cuenta al momento de ir viendo las clases. ¿Ok? Siguiente punto que vamos a empezar a ver, y es también muy importante, es la parte de los elementos. Vamos a darnos cuenta de que mientras más elementos llegamos a identificar en el idioma japonés, más fácil se nos va a hacer justamente comprender qué está escrito, comprender qué dice una frase y poder al mismo tiempo reproducir frases o crear las nuestras. O en diálogos también lo mismo. Entonces, se vuelve muy primordial entender y identificar elementos, sobre todo para poderlos utilizar nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, la primera parte va a ser esto. La primera parte va a ser el hecho de encontrar la frase inicial. Tenemos, Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Esta frase significa, yo soy un estudiante. ¿Vale? Esta frase se compone de algunos elementos que aquí están puestos en color negro, como podemos ver. Y vamos a ir viendo qué significa. Watashi es el pronombre, el rojo, el primerito acá. Significa yo, como ya lo hemos encontrado en la frase anterior. Wa va a ser una partícula que vamos a ir viendo dentro de un ratito, si esto nos da el tiempo. Y es una partícula que va a marcar el tópico sujeto de la frase. Gakusei es la palabra que significa estudiante, alumno o alumna, ¿vale? Mientras que desu, que tenemos aquí, es la frase que, bueno, perdón, es la cópula que significa o que se traduce con el verbo ser o estar en español. ¿Y desu ka? Kokomade. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. Ay, Ahora, nosotros al un poco desmembrar o vamos a decir así, como desmenuzar la frase, ¿no? Un poco por elemento, nos va a ayudar a identificar estos elementos, como les acabo de decir, y posteriormente a irlos utilizando. Entonces, watashi wa gakusei desu es una estructura de la frase simple en japonés y que nos va a permitir decir enunciados afirmativos, ¿no? Frases afirmativas. Yo, por ejemplo, si quiero decir que soy estudiante, ¿no? Pero yo quiero decir, qué sé yo, que soy, no sé, a ver, soy un médico. No, médico en japonés se dice isha. Yo como diría, utilizando esta estructura, todo este modelo, yo soy un médico. Teniendo en cuenta que médico se dice isha. Watashi wa isha desu. Exacto. So desu. Watashi wa isha desu. ¿Y desu ka? Queremos decir que yo soy, no sé, déjenme pensar. Que yo soy mexicano. Mexicano o mexicana se dice Mekishiko-jin. Mekishiko-jin. Así tal cual. ¿Cómo sería? Watashi wa Meshiko-ji desu. Mekishiko-jin desu. ¿Y desu ka? ¿Se entiende? Ay, Ok, Ay. a ver, vamos a tener mucho espacio para practicar toda esta construcción, ¿eh? Atención, no es que lo vemos ahora y queda así. No, al contrario, sino que lo estamos viendo en modo introductivo y me interesa mucho que ustedes comprendan al inicio la regla, por así decirlo, en general, y posteriormente ir viendo cómo aplicar, ¿vale? Ahora, si queremos entrar de lleno en la explicación de la primera partícula, la primerísima partícula del idioma que vamos a ir aprendiendo, estamos hablando de la partícula wa. Esta partícula tiene esta particularidad justamente de explicitarnos el tópico, el sujeto de una frase, o sea, de lo cual se está hablando o de lo cual yo le voy a poner realce en lo que acabo de decir. Entonces, en la estructura de Watashi wa gakusei desu, yo soy un estudiante, ¿cuál es el sujeto? Watashi. así.
Ajá, exacto. So desu ne. Watashi es el sujeto. O sea, yo me pongo en realce y decir, mira, voy a hablar de mí. Yo, watashi wa gakusei desu. Soy un estudiante. ¿Mm? Ahora, la típica frase simple japonesa, que es a, wa, b, des, significa A es B, así de simple. ¿Mm? Y esta es la estructura más esencial y básica del idioma. Wa va a ser la partícula, repito, que va a marcar el sujeto, objeto tópico de la oración. No tiene una traducción tal cual en español, de hecho es imposible traducirla así como por tal cual, con wa, pero cumple un papel que va a ser justamente determinante para entender la estructura de la oración en el idioma japonés. Entonces, no porque en español no exista, nosotros lo vamos a no prestar atención en japonés, al contrario. El otro elemento que contiene esta frase es la cópula des, que les dije justamente que corresponde al verbo ser o estar en español. Y si prestamos mucha atención aquí a la primera frase, vemos cómo la cópula des se encuentra al final. ¿Y por qué se encuentra al final? ¿Quién me responde? Por el orden de constituyentes. Por el cambio, Perdón, se me había enmudecido, no sé por qué. Sí, porque es el verbo, ¿no? Esa es la respuesta, no porque es el verbo. Y como hemos visto en la sintaxis de japonés, el verbo va al final de frase. Su forma negativa, en este caso para decir no es, no está, será janai desu. Recuerden que la J en romaji, en japonés, se lee ya, no se lee ja, sino ya. Janai desu. Hai, ¿y desu ka? Ay, ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿todas las cuotas se escuchan diferente o solamente si llega a algún punto que suena así, como que Perdóname, el inicio de la frase no te entendí. todas las jotas se escuchan igual? Sí. Todo es ese mismo sonido z. Porque recuerda que es J en español, pero en japonés, pues no. En japonés utilizamos luego el hiragana y la representación es distinta, ¿no? Por ende, la lectura es la misma z para todo contexto. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario o duda? No. Ok. Entonces, por favor, esta es la primera clase que tenemos intensa de medio gramática combinada con la conversación que tuvimos al inicio, ¿no? Entonces, por favor, si no comprenden algo, me preguntan. Si les da pena hablarme en clase o no sé, algo que pueda pasar, como suele pasar al inicio de cada curso, ¿no? Pueden escribirme en privado, no hay problema, ¿no? Pueden escribirme en privado o por el grupo también, en texto, no hay ningún problema. La cuestión es que cualquier duda que les surja, porque varias veces capaz venimos al curso porque nos gusta ver anime, o nos gusta leer manga, o nos gusta ver drama, ¿no? O diferentes otros medios de audiovisuales japoneses. Recuerden que el japonés que se habla allí es un japonés muy coloquial y muchas veces difiere bastante del japonés que se enseña en primera instancia del curso, porque justamente no podemos ya enseñar una variante coloquial cuando no se sabe ni siquiera la variante formal del idioma. Entonces, cada curso de japonés que vayan a encontrar en el planeta, el primer contacto que se les da es justamente las estructuras formales, para una vez habiendo identificado y estudiado las formales, puedan pasar a encontrarse con el idioma más coloquial que existe, ¿no? La variante más coloquial de por sí. Entonces, cualquier duda que surja, coméntenme para aclararles si se trata justamente de una duda resolvible en este momento o si se trata de algo que vamos a ir viendo posteriormente también en clase. ¿Sí? Kevin-san. bueno, yo tengo una duda sobre el watashi.
Ujú. O sea, el watashi se está refiriendo, por ejemplo, a un pronombre así en español de yo, tú, él, ellos, nosotros, así como parte de eso, o es otra cosa. El watashi es el pronombre que significa yo. Ujú. Entonces, cada vez que lo encontremos va a significar yo. Sí, porque ya dijeron que hoy, ¿verdad? Para el O pronombre sea, tú hay hay como las otro. conjugaciones del No. español, las Mm, conjugaciones. no, no, no. Eso es algo que lo vamos a ir viendo más adelante, pero ya les digo que no hay de por sí, no existen conjugaciones por pronombres en japonés. La conjugación es siempre la misma y no va a variar si es el pronombre yo, tú, ella, nosotros, es la misma. Entonces es una ventaja que tenemos en este caso. ¿Ay? Mm. ¿Tienes acá? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No, ¿Nadie? todo ¿Nadie más? correcto. Ok, muy bien. A ver, déjenme que continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Nosotros entonces habíamos visto algunos saludos de introducción o algunas palabras que estamos encontrando ahora en el curso, ¿no? Me gustaría que la tengamos en cuenta y que las anotemos en nuestro cuaderno de vocabulario para que no haya ningún inconveniente cada vez que lo encontremos. Por ejemplo, cuando encontramos por primera vez a alguien o nos introducimos por primera vez a alguien, ¿no? Así nos presentamos por primera vez a alguien, la palabra va a ser hajimemashite. Es la palabra predilecta de introducción, ¿ok? La palabra predilecta de presentación, ¿no? Hacia otras personas. Es formal, así que significa y es equivalente al mucho gusto. Hajime mashite. Hai, minasan, repitan por favor después de mí. Hajime mashite. Hajime Hajime Maste. Hajime Hai. Mm. Siguiente, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Moichido. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Siguiente palabra, la que vimos hoy, gakse, gakse, Gakusei. Gakusei. estudiante. Gakse, Disculpe, diga. ahí en la U siempre es como sorda o algo así. No necesariamente, pero en esta palabra a veces, a ver, aquí hay que tomar un poco con pinzas esta parte, porque hay personas que van a leer gakse, otras gakse como yo. Por ejemplo, yo tiendo mucho a omitir la U después de en esta sílaba. Pero ambas pronunciaciones son correctas. Entonces, tanto gakse o gakse son correctas. Lo que es incorrecto es decir gakusei, gakusei batsudes, incorrecto. Porque como hemos visto en fonética, déjenme regresar, no sé si encuentro la diapositiva rápido. Tomate. Ei es E larga. Entonces, ei es E, sobre todo cuando está al final de palabra. Una E larga, ¿no? Que no es E, sino E. ¿Ay? Entonces, gakse en vez de gakusei. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Sí? Y des. Además de estas, tengo otras más también, que son los pronombres, justamente para retomar un poco la pregunta de su compañero hace poco. Esto, si es posible, alguien le haga captura y le envíe en el grupo de WhatsApp, si es posible. O foto, si es que están desde otro dispositivo. El primer pronombre de primera persona personal es watashi, significa yo. El plural, para decir nosotros, es watashi tachi, el que está acá debajo. Segundo pronombre, anata, que significa tú, pero si queremos decir ustedes, será anatatachi. Tenemos luego el pronombre él, que es kare, o el pronombre ella, que es kanojo. Los plurales respectivos será karera, ellos,
Kanojo tachi. Ellas. Hai. Kokoma de desu ka? ¿Sí se entendió?はい。Ay, minasan. Yo creo que ha sido mucha información por hoy. Espero que no les esté saliendo un mito ahí de sus cabecitas. Pero espero que hayan podido tomar apuntes de todo. O si no, esperen un ratito la grabación. En unas horas ya la van a tener disponible ahí en Classroom. ¿Preguntas? No. No. ¿No? ¿Y desca? No. Yo sí. ¿Para qué ocupamos adelante. el tachi? En El watashi tachi y en... es una palabra que Mate. marca el plural de algo. Entonces, es un sufijo en realidad. Entonces, al añadirlo a ciertas otras palabras, lo que denota o da a entender es un plural. Watashi, yo. Watashi tachi, nosotros. Anata, tú. Anata tachi, ustedes. ¿No? Simplemente se utiliza para darle una sensación, un significado de pluralidad a la palabra. Pero ojo, no es que vamos a andar añadiendo tachi para todo. No, es simplemente en algunos casos. Estos son algunos de ellos. ¿Sí? Soy. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bien, chicos. De mi parte sería todo por hoy. Si les viendo la grabación o practicando les surge otras dudas, recuerden que me pueden comentar siempre al inicio de clase sin ningún problema. Hey, minasan, espero que tengan un muy bonito día hoy. Y Oretachi, sí. De hecho, justamente es lo que les estaba por decir. Les voy a compartir un documento en estos días en Classroom, el cual reúne todos los pronombres personales y variaciones coloquiales. Ore es una variación coloquial y en algunos contextos hasta suena un poco vulgar, atentos ahí, del pronombre yo para ser mencionado por varones. Entonces, yo ya tiene varias variaciones, como por ejemplo watashi, luego hay boku y luego viene ore. Está más abajo aún que boku. ¿No? Tiende a ser visto como un poquito muy coloquial y en algunos contextos, repito, puede sonar hasta un poco vulgar. Así que atentos allí al uso de ore. No vayan diciendo si van a Tokio, van a algún lugar de Japón, no vayan diciendo ore, porque la gente literal, si los escucha, puede que se levante de donde está y se aleje de ustedes. Lo que no exagero. No es visto un poco extraño por buena parte de la sociedad. No, sobre todo si es que lo dice alguien de género femenino. Por allí también. Recuerden que Japón es un país muy tradicionalista y muchas cosas aún se están intentando cambiar o aún se están mejorando, pero predomina la concepción de que un poco las mujeres no pueden decir tal cosa, no se pueden vestir de tal modo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, parte de eso también incluye el lenguaje. ¿Bien? Hey, minasan. Luego vayan a ver Classroom en estas horas que probablemente van a encontrar grabación, diapositivas y documentos extras de información. Ahora sí tengo que huir, que tengo otra clase ahora mismo, pero espero que cualquier otra duda me la hagan llegar el día de mañana. Hey. Matashitane. Arigato. Cuídense, matashita.